Es un excelente espacio para encarar un tema súper complicado, en el cual justamente ahora estamos reflexionando sobre ese tema y tuve varias reuniones con rectores que están meditando sobre los desafíos futuros que va a implicar el desarrollo de estas nuevas tecnologías para instituciones que tienen un desarrollo muy grande, pero que a veces la flexibilidad y la capacidad adaptativa les cuesta un poco más, ¿no? Porque son instituciones que justamente hacen de la continuidad y de la estabilidad una virtud, y estos cambios tan repentinos y el acceso a estas, con la facilidad incluso que se hace a estas nuevas tecnologías, presenta desafíos importantísimos. Yo creo, y por ahí compartiendo un poco la reflexión con ustedes, de lo que venimos conversando sobre estas nuevas tecnologías, es que va a haber que aceptar que muchas profesiones van a sufrir cambios radicales, que muchas cosas que pensábamos que funcionaban de una manera y que determinados conocimientos se habían convertido en un absoluto van a tender no a desaparecer, pero a ser reemplazados y a tener una importancia relativa en la formación de recursos humanos y en la formación de profesionales. O sea, nace todo este, un nuevo universo cambiante de cosas en las cuales la capacidad adaptativa nuestra va a ser fundamental. Este, yo, por lo pronto, lo que creo es que este tipo de espacios es lo que nos permite empezar a reflexionar sobre esto y salir un poco a veces de la tradición del sentido común, que en este caso nos va a jugar en contra. Creo que hay que reflexionar muy profundamente hacia dónde nos lleva y justamente aprender a usar las nuevas tecnologías y aprender a cómo o en qué momento no hay que usarlas, ¿no? Este, yo, por ejemplo, volví a tomar exámenes escritos en el momento, ¿no? Hoy por hoy, cada vez mucho más difícil evaluar en forma asincrónica cuando la intervención de las nuevas tecnologías. Así que yo creo y acompaño estas iniciativas, las acompañamos desde la gestión nacional, y cuenten con nosotros para ayudarlos y me encantaría que me compartan una vez que termine este proceso las conclusiones para poder contribuir a mi propia formación y a entender este proceso en el cual vamos a tener que hacer muchas más reuniones como esta para entender cómo adaptar a nuestras instituciones, ¿no? Este, el, para mí el principal desafío va a ser cómo también nosotros protegemos todo aquello de humano que tenemos, ¿no? En la formación humanística, a veces tan criticada, pero en la cual también va a adquirir un nuevo lugar porque esa creatividad y ese valor que tiene la persona humana no va a ser reemplazado, ni va a ser posible que se reemplace por ningún tipo de tecnología, ¿no? Así que bueno, cuenten con nosotros y este, encantado de poder colaborar y acompañar estos espacios. Así que me veo varios conocidos que estoy viendo, algunos que nos vemos en la paritaria también, como Oscar, ahí se ríe. Bueno, así que bueno, no sé si ustedes tienen alguna consulta que hacerme, pero realmente no quería yo tampoco hacer una cosa muy larga, sino simplemente este, cuenten con nosotros y con la colaboración de la gestión para este tipo de espacios, y que se vayan repitiendo. Bueno, alguna vez haremos uno presencial, ¿no? Hablando de recuperar el trato humano y cercano. No sé, Rodolfo, si Muchas tenés gracias. algo más. Gracias, señor subsecretario. Comparte estas palabras de apertura con Luis Escaso, el director de la oficina de hoy en Argentina, que también va a hacer algunos comentarios de apertura Perfecto. junto. Lo escuchamos entonces. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, subsecretario, por acompañarnos. Sabemos, imaginamos que está por una cantidad de cosas y por eso requiere apagar el WhatsApp porque debe estar en varios temas al mismo tiempo. Así que agradecemos el tiempo y el interés por participar en la apertura de esta sesión. Eh,
nos parece a nosotros particularmente interesante iba a decir esta vinculación, este es un foro de vinculación, así que todo debería vincularse, digamos, entre inteligencia artificial y vinculación. Pensamos o creemos que la relación entre el desarrollo del mundo digital, la expansión del mundo digital, este proceso de expansión de las tecnologías digitales a todos los aspectos de la vida humana, tiene mucho que ver con el desarrollo de la investigación científica que se desarrolla en las universidades. Es posible, esto lo estamos conversando con los colegas del observatorio, es posible que tal vez la industria del software sea la industria donde este proceso de intersección entre la investigación universitaria y el sector productivo sea más significativo, más visible, incluso lo vemos en los propios protagonistas del desarrollo de nuevas tecnologías o de empresas que hoy son multinacionales potentes cuyos orígenes se encuentran en la tarea y en el trabajo universitario. Como saben, la intersección entre el vector o el sistema educativo y el sistema productivo es de particular interés de la OEI en la Argentina y en la región, porque potencia ambos espacios, permite generar ámbitos de autonomía en términos de desarrollo local de ciencia y tecnología, pero además permite mejores condiciones para la creación de riqueza y la generación de empleo. Por eso en educación superior, pero también en educación media, trabajamos con bastante intensidad en promover los ámbitos donde se puede articular los intereses, las necesidades, la prospectiva que se realiza del sector privado y del mercado de trabajo con el trabajo que se realiza en las instituciones de investigación y en los centros universitarios. Nos complace siempre mucho que en este foro de vinculación participen representantes o personas de distintos países. No los veo a todos, pero te veo a Simón de Brasil. Vi también que saludaban personas de distintas provincias de la Argentina. Veía recién personas de España, de Paraguay. Y no los veo a todos, como les decía antes. Y de esto se trata, de construir redes de trabajo, de intercambio de conocimiento, de experiencias, y como señalaba el secretario Álvarez, que nos permitan a todos aprender un poco más. Ahí veo Perú, que aparece ahí, que nos permitan a todos aprender un poco más, porque transitamos, en el caso puntual de la inteligencia artificial, por terrenos desconocidos, y donde América Latina en particular no está en la vanguardia, tampoco en la retaguardia, pero no está en la vanguardia, con lo cual esta sensación de terreno desconocido tiene un aspecto o un valor de incertidumbre todavía un poco mayor. Secretario Álvarez, colegas de distintos países y de la Argentina, vamos a seguir trabajando en esta línea. Ojalá los aportes, estoy seguro, en realidad no es una expresión de deseo, es una expresión de seguridad. Los aportes van a ser interesantes y, como siempre, Rodolfo y su equipo del observatorio, cuyo trabajo es registrar todo, yo sospecho que registran mucho más de lo que escriben, tienen todo anotado ahí en sus bases de datos, van a registrar y a procesar lo que aquí podamos ir discutiendo entre todos, como para poder después compartirlo y ponerlo a disposición. Muchas gracias y que tengamos una excelente jornada de diálogo. Bueno, Muchas gracias. igualmente yo los despido y bueno, espero que me sigan invitando cuando no sea subsecretario. Bueno, muchas gracias de estar con ustedes y nos vemos la próxima vez. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por estas palabras de apertura. Pasamos entonces a la sesión de discusión sobre la inteligencia artificial y con un caso especial de la vinculación.
Y le paso entonces la moderación de ese espacio a Natalia Vaz, que va a presentar a los panelistas. Bueno, buenas tardes, gracias Rodi, buenas tardes a todos. Bueno, iniciamos el espacio ahora de presentación de proyectos y trabajos. Hoy, en esta oportunidad, invitamos a 5 colegas a compartir sus trabajos. La propuesta es que cada uno de ustedes presenten en hasta 20 minutos cada uno. Y bueno, y la idea es que hacia el final de las presentaciones se abra el espacio de diálogo con los participantes y ahí, bueno, pueden hacer sus preguntas. Yo a lo largo de las presentaciones voy a ir recogiendo preguntas o comentarios que haya en el chat. Creo que los micrófonos van a estar apagados hasta que sea la hora de abrir el espacio de diálogo. Y bueno, ahora solo voy a mencionar la pertenencia institucional de cada uno de los disertantes hoy. Iniciamos con María Elina Estebanés, que es investigadora del Centro Redes y profesora de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es la presidenta de la Asociación Civil Grupo Redes. Pablo Jakobkis, que es el secretario de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Es director del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la misma universidad y es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Rodolfo Barrere, que estuvo hablando hasta recién, es el coordinador del Observatorio de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la OEI. Gabriela Sued es investigadora del Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesora del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Y Marcela Ricosta es la responsable de la Oficina de Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Estratégica y Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Así que, Marilina, yo creo que vos iniciás ahora y, bueno, si calculás más o menos hasta 20 minutos, perfecto. Te Bueno, vos agradezco. avísame 5 minutos antes, Bueno, perfecto, por me las ocupo dudas. de eso. Voy a compartir pantalla y entiendo que una vez que empieza a compartir solo veo mi pantalla, ¿verdad? Así que... ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Quizás, Marilina, podés poner en la... Sí, presentación, modo sí, presentación. ¿Está bien ahí? sí, perfecto. Sí, correcto. Ahí te vemos perfecto. Bueno. Bueno, muchas gracias Natalia, Rodi, Luis, por la facilitación de este taller. Yo lo que voy a hacer es presentar... ahí está, tengo que acomodar algunas cosas. Presentar un proyecto que estamos llevando adelante un conjunto de instituciones, el Centro Redes, la RICIT, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la OEI, con el Observatorio CTS. Estamos llevando adelante un estudio sobre justamente inteligencia artificial y vinculación universitaria. Lo que voy a hacer en mi presentación va a consistir en la presentación sucinta de este proyecto, tal cual estamos iniciándolo y desarrollándolo en estos meses. Las principales ideas que impulsaron el proyecto, la metodología que usamos y algunas reflexiones en torno a la inteligencia artificial y el rol de las universidades, que es el foco de nuestro estudio. Como les decía, los propósitos de este proyecto es estudiar las modalidades de vinculación, de interacción entre unidades académicas en la región latinoamericana que están trabajando en el campo de la inteligencia artificial y los actores de los entornos socioeconómicos, particularmente los que demandan esta tecnología. Y bueno, parte del estudio es ver justamente bajo qué formas estos vínculos producen determinados roles y se intercambian determinados roles en relación a la producción y al uso de la inteligencia artificial. Como principales antecedentes de la idea de este proyecto están las discusiones que hemos venido desarrollando en el marco del Foro Iberoamericano de Vinculación, esta iniciativa
del Observatorio y de la OEI, en donde a lo largo de todo el año 2003 realizamos distintos encuentros, se produjeron foros y debates específicos sobre justamente la cuestión de la inteligencia artificial, sobre el campo de la inteligencia artificial y los desafíos que se presentan en la así llamada Revolución Industrial 4.0, ¿no? En torno a esos debates y encuentros que tuvimos, se identificó un rol promisorio de las universidades y otros actores sociales con los que se vinculan las universidades en este nuevo fenómeno de la nueva revolución industrial. Entonces pensamos que sería oportuno profundizar nuestro conocimiento sobre estos vínculos. Por eso los objetivos ya más específicos de nuestro proyecto son caracterización de la inteligencia artificial como un campo, un área de conocimiento y un campo de aplicación, revisando bases de datos, repositorios académicos y fuentes especializadas. Trataremos en este proyecto de juntar y sistematizar las lecturas que hay sobre la inteligencia artificial como área científica y tecnológica, y también con el recurso de técnicas de vigilancia tecnológica. Aquí nuestros socios de la Universidad Nacional del 3 de Febrero están trabajando en esa dirección para recabar y sistematizar información relevante de modo de tener un documento conceptual y diagnóstico actualizado. A partir de allí vamos a identificar capacidades científicas y tecnológicas en inteligencia artificial en el sector universitario regional y identificar en particular algunas experiencias que se dan en distintos países, los llamaremos estudios de caso. Vamos a tomar aproximadamente 5 casos testigos en 5 países, estudios de caso que nos muestren las modalidades en que se está generando esta vinculación entre productores y usuarios de conocimiento y tecnologías en inteligencia artificial, bajo un enfoque básicamente cualitativo. Vamos a trabajar, una vez identificados los casos, con entrevistas entre distintos actores que participan en estas experiencias y que nos permitan ilustrar bueno, las dinámicas, los canales, las barreras de vinculación. El proyecto se está desarrollando en este segundo semestre del año 2025. A ver, algunas ideas para explorar, reflexionar acerca de qué es esta cosa de la inteligencia artificial como campo de conocimiento, ¿no? Simplemente 3 ideas puntuales como puntapié para también retomar en la discusión. Nos enfrentamos a qué tipo de conocimiento cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿Es un área interdisciplinaria o disciplinaria? ¿Es un campo de aplicación? Podríamos pensar en esta idea de las sociedades líquidas, ¿no? de Bauman, y también ver aquí a la inteligencia artificial como un campo que se presenta con esta fluidez interpretativa, porque tenemos que comprenderla como campo de conocimiento nuevo, y también volatilidad ética, que creo que es un tema también que ha concitado mucho interés en el debate global. El conocimiento es cada vez más complejo, transdisciplinario, y bueno, el concepto de tecnociencia también ajusta bastante bien a esta idea que nos trae la inteligencia artificial. En segundo lugar, la idea es un polo de atracción. Los actores públicos y privados, gobiernos, industrias, instituciones educativas, de la salud, de distintos sectores culturales, políticos, gubernamentales, también la sociedad civil, se sienten atraídos y entusiasmados. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que la ciencia ficción ya nos señaló en el pasado, que era el futuro, y estamos hoy viviendo la inteligencia artificial. Es nuestro presente. Entonces, esto es un fenómeno que entusiasma, y además porque trae promesas respecto al potencial de innovación, beneficios que prometen ser importantes en el plano de la economía. Pero a la vez, y esta es mi tercera idea, y aplicando ya una lectura crítica, nos muestra los límites y los riesgos respecto a impactos sociales y económicos que aún no están del todo evaluados, considerados y conocidos. Hay dudas sobre su gobernanza, cómo se tomarán las decisiones, cómo se concertarán
los efectos e impactos que se van a producir, la apropiación efectiva de sus beneficios, quienes van a acceder a esta apropiación, y la capacidad de control de sus aplicaciones y efectos en todas las esferas de la vida moderna. Entonces, es tan activa la discusión en la escena pública sobre la importancia de abrir las puertas de la inteligencia artificial en todos los países como la advertencia respecto a cómo se tiene que producir su regulación. Entonces, en muchos foros, estos dos aspectos, el entusiasmo, la consideración de los riesgos, la prudencia respecto a cómo se tiene que regular, están muy presentes. Yo voy a decir muy pocas cosas sobre qué es esto de qué cosa es esta la inteligencia artificial como concepto, como conocimiento, porque Pablo nos va a presentar una idea mucho más precisa y fundada, pero simplemente para compartir inicialmente alguna definición, estamos pensando en el desarrollo de capacidades en sistemas computacionales, a través de los cuales que se utilizan para realizar tareas previamente consideradas como exclusivas de la inteligencia humana, entre ellas razonar, aprender y resolver problemas. También estamos pensando en sistemas informáticos que pueden, para un determinado conjunto de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones y recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales y virtuales. Y entre algunos ejemplos que se pueden dar, estaríamos pensando en sistemas de procesamiento de lenguaje natural, como los chatbots, los asistentes de voz, como Google Home, los sistemas de reconocimiento de imágenes, como los utilizados en los diagnósticos médicos, pero también en las redes sociales, GPS, algoritmos de búsqueda, por ejemplo, Google, etc. Pero por supuesto, esto se lo vamos a dejar a Pablo para que nos ilustre mucho mejor qué es la inteligencia artificial. A ver. Bueno, un poco de historia muy rápida, ¿no? Porque estos son como los padres fundadores del campo de conocimiento. El término inteligencia artificial, según nuestros buscadores Google, fue propuesto por primera vez en un encuentro organizado en Estados Unidos por investigadores del MIT y de la Universidad de Stanford. Aquí tenemos sus imágenes, allí se dio nombre a un nuevo tema de investigación, o sea, cómo las máquinas emulan las acciones de la mente humana. Ya Alan Turing, matemático británico, considerado el padre de la inteligencia artificial por sus afirmaciones acerca de las máquinas, sugirió que la mente humana utiliza información disponible junto a capacidad de razonamiento para resolver problemas, y se preguntaba entonces por qué las máquinas no podrían hacer lo mismo. Bueno, ahora, en esta historia también, si quisiéramos ver con más detalle, podríamos encontrar que la vinculación está en el origen de la emergencia de la inteligencia artificial como campo de conocimientos. Hay un mantra que es el del foro y de todos los que trabajamos en temas de vinculación, que es ¿a qué consideramos vinculación? ¿No? Ahí abajo en la presentación puede ver interacción entre personas, grupos, instituciones basadas en conocimiento científico y tecnológico, conocimiento bajo diversas formas, materiales, inmateriales, tácitos, explícitos, artefactuales, corporales, y actores del sistema científico y del mundo productivo, gubernamental y social. Todos estos fenómenos entran en nuestra idea de vinculación. Y si quisiéramos ver en este origen lejano, encontraríamos también a corporaciones, empresas grandes en ese momento que acompañaron el inicio de la inteligencia artificial en las universidades como campo de investigación de diversas formas, en gran medida también colaborando con el financiamiento y también acercando facilidades en términos de infraestructuras y computadoras, que ha sido justamente es un tema importante en el desarrollo de la inteligencia artificial. Junto a otras tecnologías, pensando
ahora en particular en la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Junto con otras tecnologías como la Internet de las cosas, la robótica adaptativa, el Big Data, los servicios de la nube, etcétera, constituyen los pilares esenciales de lo que llamamos la industria 4.0. Ha sido un tema, como les decía, ya de discusión en el marco del foro el año pasado. Y todas las agendas de los organismos internacionales prestan atención a este escenario de las industrias 4.0, inicialmente bajo este paraguas del entusiasmo respecto a que se estima que las economías emergentes de nuestra región podrían aumentar su riqueza en un 14% aplicando inteligencia artificial a sus procesos productivos. De esta manera, la aplicación de la IA se presenta con un enorme potencial para alcanzar objetivos económicos del desarrollo de la región, pero también he señalado objetivos que tienen que ver con el desarrollo sostenible, tal como lo propone la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, en términos de cómo pensamos a las universidades en este escenario de estas industrias y también de la producción de inteligencia artificial como campo de conocimiento y de investigación académica y como campo de vinculación. En principio, bueno, lo que tenemos que señalar es que las universidades tienen un gran potencial de vincularse y articularse con otros actores sociales en torno a proyectos relacionados con la inteligencia artificial, como es ya una práctica y un fenómeno extendido en otros campos del conocimiento. Las universidades, por sus funciones, por su estructuración, tienen misiones múltiples de producción de conocimiento, de formación en los distintos niveles de grado y de posgrado, y de extensión y vinculación tecnológica. De modo que estas funciones clásicas del espacio universitario le dan unas capacidades efectivas de vinculación con actores externos. Por otro lado, en nuestra región el sector es muy representativo de la producción de conocimiento científico en Latinoamérica y también en particular de la inteligencia artificial. Por lo tanto, se plantea una importante oportunidad de poder definir agendas de investigación en dirección a la revolución 4.0 si nosotros discutimos y conocemos más el modo en que las universidades pueden aportar a través del desarrollo de este campo de conocimiento y de vinculación a este escenario presente, diríamos, ya no futuro. Por otro lado, las universidades tienen una gran capacidad por su despliegue en los territorios de conectarse con actores de los distintos sectores gubernamentales, productivos y sociales locales y canalizar demandas sociales. Esto es algo que las universidades ya, por el modo que en nuestra región latinoamericana operan y funcionan, tienen estas capacidades efectivas. También como capacidades institucionales de espacio de diálogo y trabajo interdisciplinario. Las universidades son organizaciones del saber multidisciplinarias y por lo tanto allí pueden converger diálogos entre distintos campos, incluyendo por supuesto también la reflexión y la dimensión ética de este diálogo. Por lo tanto también tienen unas capacidades específicas para esto que ya señalamos de abordar la cuestión de los riesgos. Como he dicho, la misión de extensión de las universidades, formando ciudadanía digital, es un elemento importante también, y las capacidades para formar profesionales y usuarios en las tecnologías emergentes. Y finalmente podríamos decir la constitución de los espacios físicos universitarios, las infraestructuras materiales propia de poder constituir en los territorios facilidades para este tipo de industrias, para la digitalización, para la aplicación de la inteligencia artificial y la interacción con redes locales, regionales y globales, que es una experiencia ya digamos, en proceso constante de fortalecimiento de nuestras universidades. Entonces, por todo ello creemos que las universidades no solo cumplen un rol ya
muy importante, sino que además hay que fortalecerlo y aprovechar estas capacidades. Bueno, Marilina, muchísimas gracias. Terminó la presentación, ¿no? No, Ah, una cosita más. sí. Es lo último. Lo que queda del proyecto es iniciar el trabajo de campo. En estos meses empezaremos a hacer nuestras entrevistas y su análisis y discusión de resultados lo haremos en el marco de un taller sobre vinculación e inteligencia artificial que realizaremos a fin del presente año y al que están todos invitados. Y ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marilina, por presentar el proyecto. Pablo Jakobkis creo que toma la palabra ahora. Pablo, ¿estás conectado? Estoy conectado, ¿escuchan? ¿Me Sí, escuchan? perfecto. Fenómeno. Bueno, entonces, por empezar, un saludo a todos los participantes. eh, y bueno, sobre inteligencia artificial, sobre todo a partir de la aparición del chat GPT de OpenAI el 30 de noviembre de 2022, que provocó un cambio, digamos, impresionante en la publicidad de la inteligencia artificial, se ha dicho y escrito tanto que, bueno, que es difícil ser original. Por suerte, con su excelente exposición, Marielina me ahorró el trabajo. Eh, para complementar sus dichos, voy a agregar algunos comentarios. En primer lugar, por un lado, mencionó muy justificadamente Marilina al genial Alan Turing, uno de los padres de la ciencia de la computación y uno de los científicos más grandes del siglo XX. Comento que en algún sentido puede fijarse la fecha de comienzo de la inteligencia artificial en su artículo Computing Machinery and Intelligence de 1950 en la revista Mind, en el cual, para simplificar un poco burdamente, pero sin perder la esencia de su idea, Turing analiza, bueno, como él lo pensaba, era si las máquinas pueden pensar, y desarrolla el siguiente test, el test de Turing, naturalmente. Si alguien está delante de dos computadoras, una con un programa y otra con una persona detrás, y le hace preguntas que la computadora contesta por programa y la persona por sí misma, y cuando le preguntan al ser humano cuál es el ser humano detrás, se equivoca y cree que es la máquina, bueno, entonces a todo efecto práctico la máquina piensa, entre comillas, o sea, con terminología actual, tiene inteligencia artificial. Eh, ese ese artículo de 1950 es casi el cimiento, o sea que todo está construido sobre una idea muy simple. La inteligencia artificial tiene que parecer inteligencia, aunque por supuesto no lo es. Por otro lado, yo resumiría diciendo que la inteligencia artificial ni es ese monstruo que dañará irreversiblemente a la sociedad, como dijo hace poco un distinguido especialista francés que visitó la Argentina, ni es la panacea que solucionará todos nuestros problemas, como dice otra versión que circula por el mundo. Es una herramienta extraordinariamente formidable, probablemente la más formidable de las últimas décadas, que se incorpora al acervo tecnológico de la sociedad, para lo cual, no nos olvidemos, fue necesario un impresionante esfuerzo científico. La época que existió, por supuesto, en la cual los desarrollos tecnológicos no estaban necesariamente ligados al avance científico, quedó atrás hace bastante tiempo. O sea, es imposible en este momento hacer desarrollos tecnológicos si uno no tiene una base científica detrás, y viceversa. Los desarrollos tecnológicos permiten el avance científico. O sea, si uno, por ejemplo, la inteligencia artificial, si uno la considera como desarrollo tecnológico, lo cual es una idea muy simplista porque hay mucha ciencia detrás, permite, como digamos, en este proyecto se está analizando, permite avances considerables en ciencia. Como toda herramienta, la inteligencia artificial también puede usarse en sentido negativo. Bueno, para usar un ejemplo de la prehistoria, los cuchillos sirven para cortar comida y también para asesinar personas. O sea que es inevitable que cuando hay un avance tecnológico, ese avance puede tener connotaciones negativas, pero es ilusorio y hasta infantil tratar de prohibir el avance científico, el avance tecnológico,
pensando en sus efectos negativos. No hay manera. Es uno, en general, cuando están las circunstancias, se abre la caja de Pandora. Es imposible meter de nuevo adentro al genio, en ese caso. Pero nos centraremos en sus aspectos positivos. Incluso es interesante observar que la inteligencia artificial sirve para detectar e impedir delitos cometidos con inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, hay programas de inteligencia artificial que detectan plagios cometidos gracias a la inteligencia artificial. En última instancia, ¿qué hay detrás? Detrás está la ciencia y la tecnología de las computadoras. O sea, en esencia, de nuevo, el origen parece ser muy sencillo. La computadora es un aparato que permite hacer cuentas cada vez con más datos y cada vez más rápido. Eso parecería ser todo. Y bueno, y a partir de eso se llegó a situaciones en las cuales la inteligencia artificial permite aprender y modificar, que el programa aprenda, es decir, que de acuerdo a los resultados que obtiene el programa, introduce algunas modificaciones en las instrucciones del programa, y en los programas se van evolucionando genéticamente, llamémoslo. Marinina mencionó a Claude Shannon, es otro de los padres en algún sentido de la computadora y de la inteligencia artificial con su teoría de la información. Pero mucho antes, 10 años antes de la teoría de la información, Shannon presentó una tesis de maestría, que es probablemente la tesis de maestría más fabulosa que se haya presentado nunca en ciencias, en la cual está la base de la computadora. Hizo una analogía entre los circuitos lógicos, entre los circuitos eléctricos y la lógica proposicional. Entonces, bueno, ahora se ha llegado a como mencionó Marina, a Big Data, Cloud Computing, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos entonces una disciplina que está basada sobre fundamentos y columnas científicas muy fuertes. Nos interesa comentar la relación entre inteligencia artificial, su investigación y desarrollo, la vinculación tecnológica respectiva y la innovación como uno de sus frutos, sobre todo en América Latina y en particular en la Universidad Nacional de 3 de Febrero se refiere, relevando y obteniendo información sobre el tema en universidades de América Latina. La inteligencia artificial no soluciona todo. Tenemos que quedar claro que, digamos, es una herramienta. Ese 14% que creo que mencionó Marinina es muy importante, pero no solo con la inteligencia artificial se va a solucionar el problema del subdesarrollo. Sin recursos humanos capacitados en América Latina suficientemente no se va a solucionar, y no se va a solucionar sin voluntades políticas el problema del calentamiento global. O sea que hay límites que uno tiene que tener en cuenta. América Latina no puede quedar a la saga en este área porque tiene posibilidades inmensas y debe servir como herramienta para contribuir al desarrollo de la región, especialmente haciendo uso de la vinculación tecnológica. Justamente la participación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en esta investigación se basa en que estamos convencidos de que la vigilancia tecnológica es una herramienta muy adecuada para este tipo de trabajos de relevamiento y construcción de diagnósticos. La vigilancia tecnológica y la inteligencia estratégica consiste en una herramienta formidable en la gestión de la innovación y la sistematización del conocimiento. Busca y escanea toda la información posible que exista en Internet sobre conocimiento científico, tecnológico y de mercado. Y hablando de inteligencia artificial, entendemos que terminará reemplazando indefectiblemente a la vigilancia tecnológica como herramienta de búsqueda en las bases de datos. Ahora bien, las herramientas tienen su límite, como ya mencioné en algún sentido, y es bueno definirlo en inteligencia artificial. Creemos que no va a poder reemplazar la curaduría y el análisis tecnosocial contextual sobre los diferentes desarrollos u objetivos de búsqueda. Es decir, nos interesa esta relación entre inteligencia artificial y vinculación tecnológica, sobre la cual en un ratito Marcela describirá lo que hace la Universidad Nacional de 3 de Febrero en este proyecto.
Y para ello mencionaré un segundito nuestra experiencia en vigilancia tecnológica que hemos usado y estamos usando en el proyecto. Desde hace 5 años desarrollamos en la Secretaría de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Febrero una oficina que hace vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica y propiedad intelectual, no solo para los investigadores de nuestra universidad, sino también para empresas grandes y medianas y para organizaciones gubernamentales, como fue el caso de Acumar, donde tuvimos un convenio de 3 años para prestar este servicio tecnológico a entera satisfacción del cliente. Y constituimos un nodo de vigilancia tecnológica dentro del ex programa VINTEC del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en conjunto con la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional de José C. Paz, es importante, estoy mencionando universidades, la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Delta y la Fundación Banco Credit Coop, en el que venimos prestando servicios tecnológicos cada vez más sofisticados a científicos y empresarios pymes de nuestro tejido productivo. La mayoría de las veces se hacen análisis de patentabilidad, ya que también ese mismo equipo profesional se aboca a la protección de los activos intangibles, y ya hemos presentado solicitudes de patente varias en Argentina con desarrollos tecnológicos propios ocurridos durante la pandemia. Dada nuestra experiencia, nos involucramos en este proyecto con enorme entusiasmo, porque en todo el mundo y naturalmente en América Latina, las universidades son, y si todavía algunas no lo son, deben llegar a serlo, columnas de la investigación. Detectar las posibilidades en innovación en inteligencia artificial es un desafío que estimo será enriquecedor para todos los involucrados. De hecho, ya mencioné varias universidades cercanas a la nuestra con las que estamos colaborando. Por último, querría hacer una reflexión sobre el desafío que la inteligencia artificial nos presenta y nos interpela como universidades, y en este sentido hago algo análogo a lo que dijo Alejandro Álvarez hace un ratito en su presentación. En materia de investigación, la irrupción de una herramienta tan potente y que todos los días aprende y se perfecciona a sí misma, es el Machine Learning, es una muy buena noticia, pero como formadores de las nuevas generaciones de jóvenes digitales, nos impone un enorme cambio y nos obliga a replantearnos todo el sistema en materia de educación. La universidad tiene que reflexionar mucho sobre este punto y tiene que estar a la altura de estos cambios. Muchas gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por las reflexiones, por compartir la experiencia llevada adelante desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero, por el trabajo de vinculación tecnológica que hacen desde ahí, que Marcela va a presentar más adelante, pero creo que ahora seguimos con la presentación de Rodolfo Barrere. Gracias. Sí, muy rápidamente voy a mostrar tratar de mostrar algunos datos que surgen de un estudio que hicimos el año pasado con respecto a la investigación en inteligencia artificial. Es un trabajo que pueden encontrar en el Estado de las Ciencias, el libro que anualmente editamos de la OI con los datos surgidos de la RICIT y la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Y en el año pasado hicimos un dossier específico sobre inteligencia artificial, abordada desde distintos aspectos, desde qué se investiga hasta problemas éticos, el impacto en distintas cadenas productivas, el impacto en la educación, etc. Por suerte, ya se han comentado varias cosas en torno a qué es la inteligencia artificial, así que me lo paso por alto. Aparte, Pablo lo ha contado mucho mejor de lo que podría hacer yo, y Marilina también adelantó muchísimas cosas muy, muy bien. Me gustaría centrarme en que esto de que esta evolución que hemos tenido del campo de la inteligencia artificial, que hoy está en todos lados, fue posible gracias a un interés conjunto de empresas, gobiernos y organizaciones de distinto tipo. Me parece que está muy en el centro de las discusiones de la vinculación, ¿no? Y es un caso virtuoso de la colaboración entre la academia y la industria. Digo, el crecimiento acelerado que ahora vamos a ver de la investigación en torno a la inteligencia artificial tiene que ver específicamente con un campo, que es el de los grandes modelos de lenguaje, que es específicamente lo que está detrás de cosas como, por ejemplo, el ChatGPT, y que eso surgió muy, muy rápidamente a partir de 2017, luego de un paper académico de un conjunto de ingenieros de Google. Es un paper que se llama Attention is All You Need, lo pueden buscar, está de acceso abierto, y fue presentado en una reunión académica, y dio el paso inicial para
el desarrollo de un campo tecnológico que luego fue posible desarrollar en función de una interacción virtuosa entre empresas y academias y regulación por parte de los gobiernos también. Lo interesante, y yendo ya a las cuestiones que hacen a los problemas que pueden estar asociados a esto, es que como sucede con la irrupción de muchísimas tecnologías, digo, no es algo nuevo, es algo que pasó con la máquina de vapor, si quieren, eh, uno puede ver una destrucción, una dinámica de destrucción creadora, ¿no? En términos de schumpeterianos, si quieren. Entonces, la irrupción de esta nueva tecnología va a generar una dinámica de ganadores y perdedores. Aquellos que puedan aprovecharlo van a crecer mucho más que aquellos que no puedan subirse a este tren de desarrollo tecnológico. Y eso me parece que es súper importante desde la perspectiva también de los países iberoamericanos, en la medida en que podamos participar de este desarrollo, generaremos productos más competitivos, de mayor valor agregado, nuestras empresas crecerán, y si no lo conseguimos, estaremos enfrentando crisis relacionadas con la apropiación de las tecnologías, la destrucción del empleo y demás. En ese sentido, creo que las políticas públicas también tienen un rol central para fomentar la innovación y la competitividad, y también a lo que está detrás de eso, facilitar la formación de las personas en estos campos, la educación, la adquisición de las habilidades necesarias para trabajar en este terreno. Y en todo eso tiene que haber, por supuesto, una fuerte implicación de las capacidades científicas y tecnológicas. Digo, para ser parte de este proceso, la región también tiene que estar enganchada en los procesos de creación de conocimiento relacionados con la inteligencia artificial. Si no, vamos a tener un rol secundario en el desarrollo de estas tecnologías. Eso es, por supuesto, un desafío. Y lo que me gustaría mostrar principalmente en esta presentación, antes de pasar a los temas de vinculación propiamente dichos, es qué investigación estamos haciendo en América Latina en este terreno. Así que recurrimos a algo más viejo que la inteligencia artificial, si quieren, o apenas más viejo que la inteligencia artificial, que es la bibliometría, y ver cuánto hemos publicado, cuánto se ha publicado en el mundo en la base de datos Scopus en torno a la inteligencia artificial. Como vemos, es un campo que si uno puede rastrear artículos científicos desde los 60, como veíamos antes, o incluso antes, en los 50, y es un campo que de una manera hibernó en los 70 y empezó a crecer más lentamente en la medida que tuvimos más capacidad de cómputo y más capacidad de almacenamiento de datos. Y si bien desde el principio del siglo el tema estaba cobrando cierta magnitud, a partir de 2017, con este cambio, con la irrupción de este documento que les comentaba antes, y los transformers y los modelos grandes de lenguaje, empieza un crecimiento exponencial. Digo, en estos 10 años que vemos acá, con ese punto de inflexión en 2008, tuvimos un crecimiento por 6 en tan solo este diseño que estamos viendo acá. Pero sobre todo, fíjense eso, muy acelerado desde el 2018. Esto es a nivel mundial. Además, es un campo que se ha destacado por la participación de algunos actores muy fuertes, principalmente China. China tiene una participación enorme, creo que el 30% de los documentos tienen participación de algún autor chino, e incluso superando a Estados Unidos. Y en tercer lugar aparece la India, un país con fortalezas en la industria del software, pero en la que vemos un crecimiento muy, muy rápido también acompañando el despegue de los temas de inteligencia artificial. ¿Qué pasa entre tanto en Iberoamérica, en nuestros países? Bueno, en el mismo periodo en que se había multiplicado por 6 la producción científica en el mundo, en Iberoamérica se multiplicó por 3, es decir, la mitad. De esa forma, la participación de la región en la producción científica mundial pasó de ser el 9 a ser el 5%. Hemos ido perdiendo especialización. Es decir, evidentemente ese punto de quiebre, ese crecimiento rápido de la investigación a partir de 2018 se ve, aunque la pendiente de crecimiento es mucho más lenta. Luego, si lo vemos por países, no aparecen cosas sorprendentes. Ahí lo que vamos a encontrar es que el ranking de los países que publican en inteligencia artificial no es muy distinta al ranking de la producción científica general de los países. Hay un caso importante con Ecuador, que tiene una especialización
fuerte en temas de informática, y eso se ve también en este campo, pero si no, los líderes de la región son los que se imaginan y los que conocemos: España, Brasil, Portugal, México, Colombia, Chile, Argentina, digamos, en ese orden, al igual que en la producción científica en general. Sí vemos que existe una red de cooperación internacional en torno a la inteligencia artificial, y en todos los campos de la investigación vemos una integración de los países iberoamericanos, aprovechando tradiciones, un lenguaje común, una identidad cultural cercana, que facilita las redes de colaboración en investigación. La inteligencia artificial no es una excepción en eso, y vemos que existe una marcada relación entre los países de la región, aunque, perdón, me veo a mí mismo justo donde están los datos anotados, así que, y no me lo acuerdo de memoria. Ahí está. La colaboración mundial pasó del 27 al 39, digo, ha crecido mucho la colaboración internacional de la región en este periodo, pero la colaboración regional pasó del 6 al 8, es decir, no creció tanto. Ahí también hay mucho espacio para desarrollarnos como región, integrando el conocimiento entre los países iberoamericanos. Y luego, como campo de investigación, la inteligencia artificial es sumamente transversal. Digo, no solo es un campo que creció a la velocidad que vimos, sino que además está transformando la actividad científica, además de la actividad económica y la interacción entre las personas, ¿no? Y eso no es solo un espacio para el desarrollo tecnológico, sino que es una herramienta para la producción del conocimiento. Si tomamos, y esto lo pueden ver en el documento, en el informe del estado de la ciencia que les mencionaba, está más detallado, pero el 65% de los artículos que incluyen términos relacionados con la inteligencia artificial son obviamente de ciencias de la computación, un 38% de las ingenierías, una cierta presencia también de las matemáticas con más del 20%, pero después tenemos un 8% relacionado con ciencias médicas, un 6% con materiales, un 4% con las ciencias sociales, y podría seguir con esta lista. Entonces, la inteligencia artificial está además transformando la forma en que hacemos investigación. Y para cerrar, bueno, ahí tenemos un problema como decía al principio, de desafíos y oportunidades para la región. Parece que es muy necesario fomentar la mayor especialización en la inteligencia artificial y fomentar la investigación de nuestros países de una manera más asociativa. Y eso empieza a distintos niveles. Digo, por supuesto vamos a necesitar formar científicos, ingenieros y profesionales en inteligencia artificial, pero también hay que interesar a las generaciones jóvenes a sumarse a estos temas. Y eso empieza mucho antes de la universidad, en todos los niveles de formación. Digo, parece que hoy en día cualquiera que convive con adolescentes, como en mi caso, usan ChatGPT para un montón de cosas, y muchas veces no saben bien cómo funciona y no saben bien las consecuencias de usarlo, y la validez de la información que ahí obtienen, y cómo funciona y lo que puede servir y lo que no. Entonces me parece que es una tecnología que nos ha llevado un poco por delante, y desde el ámbito de la educación también es muy necesario formar a la gente en el uso de estas herramientas. Y en lo que hace este foro, claramente hay una demanda muy fuerte de vincular la ciencia y el conocimiento sobre inteligencia artificial con las demandas sociales, y especialmente con la producción. Digo, la innovación en América Latina no siempre está vinculada, o más bien muy pocas veces está vinculada con la investigación y el desarrollo de conocimiento nuevo. De esa manera, me parece que vincular la inteligencia artificial con la producción, con el apoyo de las universidades como espacio de producción de conocimiento, es central. Y por supuesto esto en el marco de la implementación de políticas públicas transversales que apoyen estos procesos. Sí, me parece que tenemos mucho para pensar en torno al impacto de la inteligencia artificial en la vinculación, y súper interesado por ver los avances de estas entrevistas que va a hacer el equipo de Marilina, y con el apoyo de la Universidad 3 de Febrero. Para cerrar, solo agradecerles y pasar un aviso parroquial. La OI está organizando un seminario iberoamericano sobre calidad de la educación en línea en Panamá en septiembre de este año. Así que los invito a estar atentos a eso, porque va a estar centrado también en el uso de la inteligencia artificial en la educación superior.
Así que muchísimas gracias. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por compartir la información que relevaron sobre producción de conocimiento y colaboraciones en este campo y compartir tus reflexiones. Gabriela Sued ahora toma la palabra. No estás, el micrófono Ahí está... está, no, pensé que ok. tenía que abrir de ahí. Deme un segundo para que pueda poner mi presentación. Ahí estamos. Espera que quiero hacer un control L. Bueno, mientras tanto voy agradeciendo esta invitación. Le agradezco mucho la invitación a Marilina, a quien conozco desde hace demasiados años. Envío un saludo al Centro Redes, a donde yo llegué a hacer mi maestría en Estudios Sociales de la Ciencia y de la Tecnología de la Universidad de Quilmes, todavía se daba ahí cuando yo cursaba. Pero después me mudé a México y me doctoré y empecé a trabajar un poco acá. Es por eso que les voy a presentar mi proyecto de investigación postdoctoral actual que estoy desarrollando en el Instituto de Investigaciones Matemáticas y Sistemas, en el Departamento de Modelación de Sistemas Matemáticas y Sociales, que es una investigación que está financiada por las estancias postdoctorales del CONACYT, que se llaman Estancias Postdoctorales por México, y tiene una duración de 2 años. El proyecto se propone justamente tratar de evaluar la inteligencia artificial como una posibilidad de crear capacidades científicas y científico-tecnológicas locales, y de poder tratar de brindar un panorama general acerca de qué tipo de inteligencia artificial se está haciendo en México, cuáles son las fortalezas, cuáles son los campos más desarrollados, etcétera, ¿no? Hay como una cierta orientación en tratar de promover vocaciones científicas, de tomar decisiones en el ámbito de política pública. Eso es un poco difícil porque hay bastante poca política pública, pero tratar de ofrecer cierto panorama basado en datos y en información de calidad sobre qué es lo que está pasando en inteligencia artificial en México, particularmente en laboratorios de producción universitaria, porque también entendiendo que, digamos, la inteligencia artificial es un campo sociotécnico en donde se está muy interviniendo empresas medianas y grandes, y Estado y otro tipo de actores, también tengo como esta misma idea de que la inteligencia artificial empieza en la universidad, es una disciplina que necesita una gran cantidad de conocimiento científico, entonces poner un primer pie en qué se produce en la universidad y cómo desde ahí los actores universitarios se vinculan con los no universitarios, me pareció que podía ser un punto de partida interesante para lograr algo en el proyecto. Bueno, les voy a dar un poquito de contexto acerca de la situación científico-tecnológica de México, que es un contexto que también me sirve a mí para poder entender el tema. México es un país que tiene una población extensísima, son 126 millones de habitantes según el censo del 2020, pero a tasas de crecimiento, más o menos en el 2022 ya serían unos 148 millones de habitantes. Hay un reconocimiento de 36.624 investigadores en todas las áreas, que son los investigadores más distinguidos, los que el Sistema Nacional de Investigadores reconoce como investigadores. No quiere decir que fuera de esto no hubiera más gente que se dedica a tareas de investigación y desarrollo y que está publicando, etcétera. Pero los más distinguidos son 36.624, que son casi el 1%, un investigador por cada 1.000 personas de la PEA, que para Latinoamérica no es un índice muy alto, digamos.
Dentro de esos 36.600, 5.041 pertenecen al área ingenierías y desarrollo tecnológico, que es a donde aplican aquellos investigadores que están trabajando en inteligencia artificial actual, como machine learning o como procesamiento de lenguaje natural, etcétera, o sea, técnicas de aprendizaje de máquina. Están aplicando en esa área, pero también hay que considerar que también en esa área están aplicando ingenieros y otro tipo de disciplinas que tienen que ver con desarrollo tecnológico. Y es un área más o menos balanceada respecto del resto de las áreas de aplicación. Yo he podido encontrar en estadísticas de la NUYES 276 programas de posgrado vinculados con ciencias de la computación, de los cuales 42 son programas de doctorado. En el último ciclo lectivo se matricularon más o menos 1.000 personas a los doctorados y casi 8.000 a las maestrías. Egresaron 241 doctores y la maestría está mal. Después les busco el dato porque no pueden egresar lo mismo que los que ingresan. Y una particularidad del sistema científico mexicano que hay que tener en cuenta es que está muy basado en publicaciones científicas, ¿no? Y otro tipo de actividades, tal vez un poco de divulgación científica, pero otro tipo de actividades se tiene bastante poco en cuenta. Entonces, los investigadores, sus apuestas y sus estrategias las orientan hacia la publicación científica. Hicimos también un estudio bibliométrico sobre 13.267 publicaciones en una base de datos de acceso abierto que se llama OpenAlex. Estas 13.267 publicaciones incluyen un autor mexicano en cualquier orden, un autor de filiación de Universidad Mexicana, y tiene la hicimos por subáreas, digamos, de la inteligencia artificial, que incluirían la robótica, que es la amarilla, las redes neuronales, la naranja, la morada sería procesamiento del lenguaje natural, la verde aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo, la azul es visión por computadora y la roja es inteligencia artificial en su propia categoría. Y después también hicimos una proyección de citaciones, que es la de abajo. Lo que sí vimos en esto es que todo sube. Esto es un artículo que está publicado en la RevViv, en la revista de investigación bibliotecológica de la UNAM. Lo que vimos es que todo sube, digamos, sube la producción, sube la cantidad de citas, también sube la colaboración internacional, pero vimos que la particularidad es que las técnicas que tienen que ver con aprendizaje suben de una manera, hacen una curva muy rápida de subida. Fíjense que el aprendizaje de máquina es la verde. Entre el 2018 y el 2022 y prácticamente llegan a superar la producción de la robótica, que en México es muy fuerte por la matriz industrial que se tiene, ¿no? La robótica académica, no tanto la robótica industrial, pero la robótica académica tiene una tradición y sube bastante. El aprendizaje de máquina respecto de la robótica, que tiene como una subida más progresiva, como para tener, esta es una idea. Después este es un panorama de las autorías que encontramos ahí en esta bibliometría, y por ejemplo, el 3% podrían ser considerados autores prolíficos. De esta base de datos, que tiene como unos 32.000 autores en general, digamos, mexicanos y no mexicanos, y tiene 18.000 autores mexicanos, números aproximados, ¿sí? Y de esos 18.000 autores mexicanos, unos 856 son autores que tienen más de 6 trabajos publicados. Es una comunidad chica, o sea, estos son datos que yo trato de
buscar para tratar de entender si cuál es la extensión de la comunidad. Y la extensión de la comunidad es más vale chica, ¿no? Pequeña. Hay muchísimos, todos estos, por ejemplo, autores prolíficos que sí son investigadores consolidados, lo que suelen hacer es publicar con sus autores de maestría y de doctorado, y entonces la base de autores se agranda mucho, pero después esos futuros maestros y doctores a lo mejor no van a seguir en el sistema científico. Entonces hay mucha publicación de gente que no va a seguir, se va a hacer como un cuello de botella ahí. Bueno, se colabora mucho ahí rápidamente, un mapa de colaboraciones, se colabora mucho con Estados Unidos, se colabora con el Reino Unido, se colabora con Francia. Dependería también esto de las áreas de la IA, ¿no? En aprendizaje de máquinas se colabora más con Estados Unidos, con el Reino Unido, un poco se colabora con China. Por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural, se colabora más con países de habla hispana, por ahí se colabora más con España, con Argentina. Y ahí, bueno, están las posiciones un poco globales de dónde está posicionado México en cada subárea, que anda entre el 38, bueno, en Artificial Intelligence como campo, porque es muy difícil hacer, digamos, lo que reconocen los investigadores es que lo que llamamos inteligencia artificial en ese paradigma antiguo de pensar en mecanismos de razonamiento, de imitación de la conducta humana, de sistema experto, etcétera, es muy difícil hacer eso. Eso es una base teórica muy grande que hay que tener, y México no es bueno en eso. Es mejor en las técnicas de aprendizaje, que lo que hacen es desarrollar algoritmos y aplicarlos a datos como vamos a ver. Pero en ese caso, bueno, o también en robótica, por supuesto, ven que robótica tiene una buena posición, un buen posicionamiento global, construido a lo largo de muchos años y de una formación grande de capacidades científico-tecnológicas. Bueno, eso es en cuanto a la bibliometría, pero como acá Marilina me había pedido unas palabras sobre la vinculación, tengo un ejercicio hecho sobre la base de 8 entrevistas semiestructuradas que continúan, o sea, las estoy haciendo ahorita mismo, las entrevistas, y continúan en base a investigadores de un solo centro de investigación. O sea, estoy tratando ahí de buscar un patrón institucional. Bueno, y entonces en cuanto a un modo de producción de conocimiento, lo que podríamos decir es que la vinculación es como el modo natural de vinculación de conocimiento en estos investigadores, porque lo que hacen una especie como de trabajo coproducido, ¿no? Desarrollan algoritmos y luego los algoritmos los van probando en conjuntos de datos, y entonces tienen que hacer asociaciones con otras áreas que tienen datos. Es como que ellos tuvieran el algoritmo y las otras áreas tienen los datos. Entonces hay una vinculación constante. Si uno ve los patrones de publicación de estos investigadores, las redes de colaboración, etcétera, tienen como, no sé, a lo mejor tienen 100 coautores, es bastante común que si hay un investigador destacado pueda haber como elaborado en toda su carrera con 100 otros autores que son entre sus estudiantes de doctorado, de maestría, pero también son actores ajenos a la inteligencia artificial, son actores que tienen datos, por ejemplo, actores de las áreas médicas, de las áreas biomédicas, pero las que leen estructuras de ADN o de proteínas, son actores de la geofísica, son actores del estudio del petróleo, están siempre colaborando con otras disciplinas. Entonces yo por eso pienso que es una coproducción la que produce finalmente el paper. Y ese paper también se produce de una manera diferente a lo que nosotros conocemos como tal vez una vinculación más clásica, que sería producimos conocimiento, tenemos toda nuestra cadena, hacemos nuestro paper, consolidamos y ahora vamos a ofrecer ese conocimiento a otras áreas. En este caso, en realidad, primero se busca hacer el joint o la alianza con el área,
se trabaja en conjunto en el análisis de los datos y una vez que funcionó todo, se hace la publicación. Entonces la publicación es muy aplicada y como les digo antes, es una publicación que en algún punto está orientada por los modos de evaluación del sistema, ¿no? Entonces ellos podrían tener oportunidad de probar más algoritmos y más datos con la industria, con otras áreas, pero la cuestión es que no tienen muchos incentivos para hacerlo porque el sistema está basado en publicaciones, no en que, por ejemplo, ofrezcan un algoritmo a cierta área de la industria y el área de la industria lo quiere adoptar, por ejemplo. Eso podría ser una consultoría, pero sale, digamos, que lo hacen, de vez en cuando lo hacen, pero sale como un poco de la órbita de su profesión oficial como investigador, digamos, ¿no? Bueno, ahí tenemos ese es el típico diagrama de Calón con las zonas con los temas emergentes, consolidados y motores de nicho no encontramos, pero que lo que da más o menos una idea es de qué tipo de temáticas se están aplicando, ¿no? Como visión, lenguaje, hay mucho en salud, mucho trabajado en salud, acá hay mamografías, hay corazón, hay reconocimiento facial, hay cuestiones de visión, tomografías, análisis de datos médicos, hay muchísimo en esta institución, por lo menos el fuerte es el análisis de datos médicos, los investigadores dicen que ellos dicen así, nosotros tenemos un trabajo interdisciplinario y aplicado. Hay áreas que te dejan entrar y hay áreas que no. Y los médicos te dejan entrar. Entonces tienen mucho trabajo hecho en medicina, digamos, ¿no? En alianzas con medicina, hay un poco de trabajo en el tema de campo, de automatización agrícola. Cosecha de fresas, cosecha de papas, cosecha de jitomates automatizadas o semiautomatizadas. Entonces, bueno, la coproducción finalmente termina siendo como una estrategia de estos investigadores, una estrategia que les sirve para varias cosas. Primero porque reconocen que hay una producción global de inteligencia artificial y que esa producción global, México tiene una brecha, está retrasado. Hay un costo de computación muy alto para la inteligencia artificial global al que México no puede acceder si no hay un plan nacional de instalar un centro de inteligencia artificial o comprar un supercomputador o algo así, y no es lo que va a pasar, parece, ¿no? Entonces, lo que dicen es, bueno, lo que nos queda es atacar problemas locales. Entonces, hacen una coproducción con actores locales y trabajan en eso. El costo de computación también se trata de paliar, a veces con alianzas, que también son vinculaciones con grandes compañías tecnológicas, como es el caso de Huawei o de la nube de Amazon, que les donan capacidad de cómputo. Por ejemplo, Huawei les donó un servidor de inteligencia artificial y hay que presentar proyectos para poder usar el servidor. Si ganas el proyecto, te ganas la capacidad de cómputo. Otras estrategias que usan es usar modelos preentrenados por empresas transnacionales. Por ejemplo, OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, tiene un sistema preentrenado de procesamiento de imágenes que se llama CLIP, que todavía es gratuito y es abierto, y entonces usan ese tipo de sistemas preentrenados para trabajar con bases de datos más chicas, porque para poder entrenar una base de datos de cero necesitan muchos datos. Otro tema es que ellos, así como un horizonte, como un imaginario, tienen conciencia de esta diferencia entre la ciencia global y la ciencia mexicana y aspiran a construir soluciones, como dicen ellos, que lo escuché más de uno, porque se deben como transmitir estas cosas, ¿no? Lo deben platicar entre ellos. Nosotros, lo nuestro está en obtener soluciones livianas y elegantes, evitando los altos costos de computación que tienen las empresas transnacionales, ¿no?
Y esta brecha ellos las entienden, depende del investigador, o sea, varía la actitud. Algunos las asumen en términos de brecha y tienen como una, vamos a decirle, una cierta frustración de que, bueno, no hemos podido, hemos llegado tarde, no tenemos capacidad de cómputo, no vamos a entrar en las grandes conferencias internacionales. Hay otros que lo toman como, bueno, esto es algo que es nuevo, tiene pocos años, podemos hacer un aprendizaje, pero un buen aprendizaje informado, ¿no? Y otros lo piensan como una oportunidad, es nuestra oportunidad para armar otro tipo de arquitectura que no sea un procesamiento gigantesco, costoso y a costa de millones de datos y millones de capacidad de cómputo. Voy terminando, si me lo permite. Bueno, entonces ahí están más o menos las conclusiones que he llevado a cabo. Hay campos de investigación maduros, que son, por ejemplo, la robótica y las redes neuronales, porque son un poco una continuación de las antiguas redes neuronales, ¿no? Que tenían más que ver con el hardware. Y hay campos emergentes, que son todos los campos del aprendizaje y que tienen curvas de aprendizaje de publicación muy altas desde el 2018 en adelante. Hay vinculación con actores, es permanente. Los principales son salud, otros campos de la ciencia, que podrían ser desde las biomédicas hasta la geofísica. Las finanzas también son importantes. Y la vinculación se da espontáneamente y de una manera muy natural. A mí esto me llama mucho la atención personalmente, porque uno se imagina a un científico en inteligencia artificial o de datos como una especie de nerd que está todo el día arriba de su computadora, pero estos investigadores tienen una capacidad de hacer alianzas con personas de otras disciplinas que son completamente diferentes de ellos, a la de ellos, y de interesarse en esos datos, ¿no? Y de aprender, qué sé yo, gente que ha aprendido de geofísica y te dice, yo no soy geólogo, pero aprendí de geofísica, y de cosas que no tienen que ver con su profesión, hay un montón. Hay un conflicto, ahí salió entre el papel, es el paper. Hay un conflicto entre el paper y la aplicación, porque es una disciplina demasiado aplicada como para tener que después encajar en un paper, y eso también trae problemas porque las publicaciones, sacan muchas publicaciones, pero no tienen un alto impacto. No tienen un alto impacto porque precisamente al ser cosas muy aplicadas reciben pocas situaciones. Y bueno, la diferencia también, estas diferentes estrategias, tácticas o imaginarios para poder asumir estas diferencias de la inteligencia artificial que se produce localmente con la que se produce mediante altos costos de computación en países como Estados Unidos, Inglaterra y no sé, será China y serán una decena de países. Bueno, aquí yo dejo y les agradezco el espacio para difundir mi investigación y quedo atenta a las preguntas. Gabriela, muchas gracias por compartir el panorama actual de la investigación, desarrollo y la vinculación en este campo, en el caso de México. Queda la última presentación a cargo de Marcela Ricosta. Marcela. ¿Están viendo? Sí. Buenos días a todos o buenas tardes a todos. Bueno, queremos agradecer la participación y nuestro aporte en este trabajo que presentó Marilyn al comienzo de la tarde es aportar a través de una herramienta que es la vigilancia tecnológica, un relevamiento sobre casos de vinculación tecnológica en materia de inteligencia artificial entre universidades latinoamericanas o centros de investigación latinoamericanos y algún beneficiario, empresas, gobiernos o ciudadanos. Bien, ¿por qué utilizamos esta herramienta? Porque esta herramienta, que es la vigilancia tecnológica y la inteligencia estratégica, ¿qué permite? Permite buscar información en la Internet profunda
toda la información disponible que se pueda obtener en esa Internet profunda que les sea favorable a quien toma, a mejorar el proceso de toma de decisiones de un policy maker, un empresario o un investigador en una universidad como es el caso nuestro. En esta oportunidad, el Centro Redes, que nos invita a participar de esta investigación, lo que nos propone es identificar experiencias de vinculación y transferencia en materia de inteligencia artificial en América Latina en el periodo 2020-2024. Ahí ya empezamos a contar algunos hallazgos. En principio habíamos dicho 2021-24 y nos dimos cuenta que teníamos que incorporar, por ejemplo, el año 2020, en el que el momento más crudo de la pandemia había coaccionado o quizás estimulado a que la inteligencia artificial fuera una interfaz de acercamiento, por ejemplo, entre gobiernos y ciudadanos. Así que ese fue nuestro objetivo de búsqueda y me permito contarles cómo utilizamos y cuál es nuestra metodología para hacer este tipo de investigaciones. Van a ir viendo que estos conceptos, estas pinceladas que aproximan al concepto de vigilancia tecnológica, tienen estricta relación con todo lo que estuvimos hablando de inteligencia artificial. Como bien dijo Pablo también al comienzo, entendemos que se asemeja y tiene una analogía a la inteligencia artificial, tiene una analogía a la técnica de búsqueda a los algoritmos que traccionan grandes volúmenes de información. Sin embargo, todo el análisis cualitativo y la parte humana esperamos que no sea reemplazada y creemos que ahí podemos hacer un valor diferencial. Permítanme contarles que hacer vigilancia es explorar el entorno complejo, es monitorear el horizonte. Los europeos hablan de horizon scanning y mixturan las técnicas de vigilancia con algunas otras técnicas de la prospectiva. ¿Para qué? Para identificar señales débiles de tendencias tecnológicas, para identificar las innovaciones disruptivas desde un inicio, se empiezan a ver esas señales débiles y eso nos permite anticiparnos y observar, anticiparnos a los grandes cambios, anticiparnos a las amenazas que los diferentes mercados o tecnologías pueden traernos a sectores económicos, sectores de investigación o lo que fuera, o a políticas públicas. Entonces, esta herramienta formidable de la gestión de la innovación lo que permite es esto: anticiparnos, observar, mitigar riesgos y mejorar los procesos de toma de decisión. Bien, ¿cómo hicimos esta vigilancia? ¿Cómo es el método para sondear en esta Internet más profunda que busca información científica, tecnológica, información de mercado, información sobre financiamiento, sobre proyectos de I+D+I, sobre legislación o normativas? Bien, en este caso teníamos que identificar claramente el objetivo. Esto lo hicimos con nuestro referente en este caso con el Centro Redes, para delimitar bien geográfica y temporalmente lo que íbamos a sondear, a buscar, a escanear en las bases de datos. Luego utilizamos una técnica de palabras claves. Acá empiezan a haber analogías a los algoritmos, así que entramos a familiarizarnos con el tema de la tarde de hoy, el tema que nos convoca y de esta investigación. Y buscamos esas palabras claves, ¿para qué? Para ponernos en el lugar del otro, del que publica en otro país, en otra geografía, las acepciones, los sinónimos, los diferentes tipos de lenguajes utilizados para poder hallar la información que sea coherente y que contribuya con ese objetivo. En tercer lugar, seleccionamos bases de datos. Me voy a la otra filmina y después quizás vuelvo. Seleccionamos las bases de datos con las que vamos a trabajar y las fuentes que vamos a utilizar. En esta investigación, un poco para corroborar lo que contó Gaby, mi exponente antecesora, utilizamos las bases de datos para publicaciones científicas y artículos técnicos, ¿sí?
Me dio mucho gusto ver que Rodolfo utilizó Scopus. Nosotros lamentablemente este año no pudimos utilizar Scopus por restricciones, bueno, de público conocimiento, pero sí elegimos algunas bases de datos de publicaciones científicas que nos permitieran traccionar aquello que se está publicando en relación a la vinculación tecnológica, la inteligencia artificial y los beneficiarios o los productos o la transferencia de tecnología. Después utilizamos los metabuscadores, ¿sí? Para identificar, por ejemplo, en este caso, organismos, redes, alianzas que abordan la inteligencia artificial, y luego rastreadores de noticias en general y en especial rastreadores de noticias científicas o tecnológicas. Con toda esta información recopilamos resultados y lo que tenemos como regla fundamental de nuestra herramienta y de nuestra disciplina es que todo este gran volumen de información, toda esta ciencia de datos, hay que validarla. No todo lo que encontramos en Internet es fidedigno, es válido. Muchas veces publicamos nuestras mejores ropas, nuestras mejores galas, y las páginas de Internet a veces no reflejan o sea, prometemos mucho más de lo que en realidad se investiga o lo que se transfiere. Entonces hay que salir a corroborar y a validar, o a veces la fake news en las redes sociales, que también es una fuente con la que hacemos vigilancia. Toda esa información sistematizada se la ponemos a disposición del beneficiario. En este caso es un diagnóstico para que esos casos en profundidad de los que habló Marilina puedan ser seleccionados ya con una validación y una sistematización de la información. Bien, este es un poco el ejemplo de cómo utilizamos las sentencias de búsqueda con las palabras claves, con operadores booleanos y truncadores, operadores lógicos que nos permiten armar sentencias de búsqueda y sumergirnos en la información relevante. Acá también les mostramos las bases de datos de acceso público y gratuito que pudimos utilizar en las 3 fuentes seleccionadas para esta investigación: metabuscadores, rastreadores de noticia y bases de datos de publicaciones científicas y de artículos técnicos. También utilizamos algunas bases de datos de organismos multilaterales. En este caso podrán ver también a la CEPAL, que publica informaciones de lo que nosotros queríamos saber, ¿no? ¿Qué casos había de vinculación tecnológica, inteligencia artificial y organismos científicos o de investigación o de innovación? Bien, algunas pinceladas de los resultados preliminares. En términos de publicaciones científicas, vean cómo cambia el volumen de lo que venían contando los oradores que me precedieron a las publicaciones que muestran estos casos, ¿no? En el 2000, la primera iteración de búsqueda, nosotros siempre trabajamos con el referente y hacemos 2, 3 vueltas en la búsqueda de la información para dar con la información significativa y relevante que tenga coherencia con nuestro objetivo. En la primera ronda, bueno, les conté antes, no habíamos incluido el año 2020 y nos dimos cuenta que este era un punto de inflexión, que teníamos que incluirlo para poder captar aquella información o aquellos casos de vinculación donde el momento crítico de la pandemia había coaccionado que muchos, por ejemplo, sectores gubernamentales se vincularan con el sector científico académico, con el sector tecnológico, para que, por ejemplo, aplicaciones sean una interfaz de acercamiento entre beneficiarios, pacientes, casos de diagnóstico, y pudieran evitar el contacto físico. Bien, vamos a los resultados. Unos 19 casos en términos de publicaciones científicas que tienen como un epicentro en el 2021 y que después se empieza a ver como una señal débil pero creciente en los años 2022 y 2023. En materia de sectores, ¿sí? Se destaca el sector de la salud, bueno, lo que dijimos recién por la pandemia, pero también encontramos que las publicaciones científicas que contaban casos de vinculación, tenían un fuerte impacto en el sector del sistema jurídico, del derecho humano y del sistema jurídico,
¿sí? Podemos dar cuenta, por ejemplo, que acá nos encontramos con los casos de las aplicaciones Prometea y Pretoria, tanto para Argentina como para Colombia, ejemplos de vinculación entre sistema jurídico, el sistema universitario o científico y los beneficiarios o los ciudadanos que tenían que acceder rápidamente al Poder Judicial. En menor medida, casos relativos a la administración pública, a la educación, la tecnología, y no tanto así en la industria y la cultura. En relación a los países, ¿sí?, donde encontramos estos artículos, bueno, tienen estricta concordancia con lo que fueron contando María Inés, Gabriele, Rodolfo. La mayor cantidad de publicaciones pertenece a Argentina, Colombia, México, Brasil, Uruguay, Chile, y algunas publicaciones de organismos multilaterales como la Corporación Andina de Fomento, que abordaron toda la región. En relación a los centros u observatorios, redes, digamos, al entramado institucional que tiene como objeto de trabajo, de estudio y de investigación la inteligencia artificial, encontramos en este caso un mayor volumen de organizaciones, y nuestra búsqueda se expandió conteniendo también los países sajones. Entonces los organismos encontrados o los hallazgos preliminares tienen que ver ya también con México, Brasil, Argentina, Colombia, en este caso también se incluye República Dominicana, sino también con Estados Unidos, algunos casos de Alemania, ¿sí? Y se vuelve a repetir un poco el tema de los sectores, la administración pública en mayor medida, industria, derechos humanos, es muy fuerte en el abordaje con la inteligencia artificial y los organismos u observatorios que la estudian, la abordan y aprovechan, digamos. También tomamos esto, permítanme esta nota al margen, también tomamos las instituciones y los centros de innovación que nos permitieran conocer y dar con el resultado de vinculación tecnológica. Entonces, en muchas de estas páginas de estos observatorios encontramos casos de vinculación que eran el objeto de nuestro estudio. Bien, y en términos de noticias, ¿sí? El 2020 no fue un año impactado por esas noticias, el mundo estaba abocado a otros problemas acuciantes, pero sí impactan las noticias el 2021 y ya se convierte en una señal creciente, en una tendencia que entendemos se va a seguir solidificando, coherente con lo que mostraba mi colega en México, sobre publicaciones que evidencian casos de vinculación en materia de inteligencia artificial para los diferentes sectores. Vuelve a ser el sector de la administración pública el de mayor notoriedad y el de los mayores hallazgos. Ahí aumenta un poco el sector de la tecnología, que por ahí en publicaciones no lo vimos tan alto, y también se muestra con un mayor volumen o un mayor impacto las publicaciones o las noticias no publicaciones, de agroindustria, industria pura y salud. También en este caso volvemos a confirmar los países que eran nuestra hipótesis inicial. Las noticias aparecen en Argentina, en Colombia, en Chile, en México, en Brasil y en Perú. Nosotros seguimos iterando la búsqueda, hicimos 2 o 3 ciclos de búsqueda para confirmar nuestros hallazgos. En materia de vinculación, me permito decir que las publicaciones científicas, que son la primera fuente señalada, vuelvo a esa instancia de la presentación, muestran casos de vinculación en una tesis de modelo lineal, digamos, oferente el sistema científico y adoptante el sistema o gubernamental o el sistema empresarial, pero también, y es muy notorio, digamos, como resultados preliminares, decir que encontramos muchos casos de vinculación
más interactiva, donde el demandante o el que tracciona el desarrollo de la inteligencia artificial no nace tanto del sistema científico o universitario, sino de las demandas sociales o de las políticas públicas o la necesidad de algunos sectores de la administración pública para sistematizar la información o para que sea un mecanismo de interfaz mucho más inmediato con el ciudadano, el paciente o cualquier persona, por ejemplo, que tuviera que acceder al sistema judicial. Bueno, hasta acá son nuestras investigación preliminar, nuestros hallazgos, nuestros casos, esperando que estos casos sirvan para una buena selección del estudio en profundidad que ahora contó Marielina, que es la etapa que sigue a continuación. Me permito agradecerles a todos mis colegas, a los participantes, les dejo acá el contacto. Quiero significar también que esta investigación la llevé a cabo con una colega, la licenciada Paula Araujo, también de nuestra universidad, y con el doctor Pablo Jakowskis, que es nuestro secretario de investigación. Agradezco muchísimo a los colegas y me pongo a disposición también por si hubiera preguntas. Muchas gracias. Bueno, Marcela, muchas gracias por compartir la metodología con nosotros, la metodología del trabajo de vigilancia tecnológica y los resultados del relevamiento que han hecho, que definitivamente son el corazón del proyecto que estamos llevando adelante, que presentó Marilina, dado que los casos de la muestra van a ser uno de los 19 que ustedes detectaron. Hay 15 minutos para diálogo con el público. En el chat no he recibido ninguna pregunta o comentario, con lo cual no sé quién quiere iniciar esta sección. Pueden poner una manito y doy la palabra. Si no hay nadie, yo tengo un par de preguntas como para romper el hielo de estos 15 minutos que vienen. Aquí, bueno, Oscar Vallejos, está el micrófono puesto, pero si quiere compartir la pregunta, presentarse, de Universidad Nacional del Litoral de Argentina, ¿es así? Exactamente. Una pregunta para Gabriela, que hacía mucho que no la veía. Eh, me pareció interesante ese trabajo que vos detectaste, que es del compartir bases o compartir datos con lo que uno podría llamar organismos públicos, digamos, que es como el sector menos buscado de la vinculación, ¿no? Y entonces ahí me parece que eso es interesante, porque hay otro fenómeno que no han desarrollado aquí, que sería el proceso de lo que uno podría llamar la inteligencia artificial que se va dando en las áreas, digamos, ¿no? O sea, cada área se va pasando a la inteligencia artificial. Entonces te quería preguntar eso, ¿cómo habías visto ese proceso? Si habías podido ver más y si estaría ese proceso, así como hablábamos antes de informatización, por ejemplo, de las ingenierías y de distintas áreas, si estaría ese proceso de inteligenciación, sería algo así, o artificialización del trabajo sobre esos datos. Sí, bueno, sí, la verdad es que tengo que ver más. Yo estoy segura de que hay muchos más casos de lo que yo he podido relevar hasta el momento, porque el Estado mexicano es un Estado muy grande y con esa cantidad de millones de habitantes que tiene, y estoy segura de que requiere un montón de técnicas de aprendizaje de datos y que las está usando. Sin embargo, de los casos que yo pude relevar, relevé todo un caso muy, muy grande y complejo que fue con los datos del sistema de salud pública durante la pandemia de COVID-19, donde se trabajó en conjunto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para poder hacer algún tipo de identificar patrones y tendencias para poder acomodar a personas en hospitales, geolocalizar hospitales. O sea, hubo todo un trabajo informático muy grande que salió de la institución, que salió del IMAS. El director del IMAS empezó como a convocar actores para poder contribuir en ese momento e incluso, y acá es muy importante, contribuir
sin publicación académica porque era un caso grave. Entonces él dijo, vamos a hacer la red con el Sistema Público de Salud, hizo un trabajo muy político para conseguir los datos, porque hay que ver que no te dan los datos, así te dice, bueno, sí, toma los datos, hizo un trabajo político para conseguir los datos, y empezaron a sacar 4 o 5 tópicos de información para poder operar en el momento y después armaron las publicaciones una vez que terminó todo ese proceso. Ese fue un caso. Y otro caso es que, bueno, mismo la Secretaría en la Ciudad de México hay una Secretaría de Innovación que se llama SECTEI y que de vez en cuando saca proyectos que financia, pero que tienen que ver tienes que trabajar problemáticas urbanas relacionadas con la Ciudad de México. Por ejemplo, tienes que trabajar cuestiones de movilidad, ordenamiento de tránsito, ordenamiento de residuos, y parece que, bueno, ellos acá en el IMAS de la UNAM tienen una buena relación con el gobierno de la Ciudad de México básicamente y con estas secretarías que promocionen en algún punto la innovación. Lo que yo sospecho es que, bueno, otras instituciones tendrán sus vínculos con otros actores. Si seguramente me voy al norte de México, el vínculo ha de ser con la manufactura automovilística, con el entramado industrial, estoy segura de que ahí debe haber más vinculación con actores privados, porque es muy regional esto, ¿viste? Como es tan aplicado, cada región debe tener su modalidad, estoy segura. Eso es lo que tendré que seguir investigando próximamente. Pero bueno, en el caso de Limas sí hay un vínculo con la Ciudad de México en varias problemáticas que les financia. El tema es que, bueno, también Perdón, no sí. quiero interrumpir, pero quedan 9 minutos. Perdón, ya está, ya Pero contesté. no necesitas cerrar la No, respuesta. está bien. Ok, Gracias. bueno, Rigoberto Reyes, si se quiere presentar mínimamente. Sí, muy buenas tardes. Primero, disculparme enormemente por mi acceso un poquito tardío, pero he podido ver prácticamente el 90% del taller y realmente deseo felicitar a todos los involucrados en la producción de este taller y en especial la vinculación con la investigación y el desarrollo con la inteligencia artificial. Por otro lado, me gustaría mucho nos puedan enviar la grabación de este evento, porque Sí. nosotros acá estamos complementando todo lo que es la investigación de indicadores de ciencia y tecnología en República Dominicana. Mi nombre es Rigoberto Reyes, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, desde ya digo que cuando esté disponible vamos a colgar la grabación de este taller en el portal, pero les vamos a informar por email. Quedan 8 minutos. Ahora pasamos a Carlos Guillén Núñez. Un placer. Bueno, buenas tardes con todos. Pertenezco a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Soy especialista en la parte de gestión tecnológica y los aportes que ustedes han dado han sido fundamentales. Pero hay una pregunta que me queda bien claro. ¿Qué garantiza el éxito de la inteligencia artificial, no? ¿Cuál es el riesgo que tenemos que afrontar frente a esta inteligencia artificial? Porque es inteligencia y al final hay un factor humano de por medio. Y bajo esos términos es evidente que los procesos tienen que ser llevados en una etapa netamente científica, de evaluación, de hipótesis. Y ese es un proceso en el cual, de alguna manera, nos vemos todos desarrollando un aspecto muy importante, ¿no? El Perú tiene una característica muy especial. No tenemos data. Y esta data tiene que construirse. Y esta información tiene que validarse.
y los procesos que vemos en otros países son trascendentales. Evidentemente los tenemos que afrontar, los tenemos que ver, los tenemos que capitalizar, pero no es la realidad que vivimos. Y es algo que también nos tiene que llevar a un concepto distinto que permita decir en el ecosistema del desarrollo de la ciencia y la tecnología, si realmente estamos cubriendo los eventos que son necesarios llevarlos a cabo. Esa es un poco la pregunta que le hago a los expositores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo, no sé quién quiere responderle a Carlos en 1 o 2 minutos. Si querés, en un minuto doy una respuesta, porque Carlos trae aquí el problema de la evaluación de los riesgos y los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial, que en mi presentación traté de presentar como que es un campo que tiene que intensificarse tanto como el mismo campo de la producción de conocimiento en inteligencia artificial, porque es una tecnología y una innovación en proceso y no se conocen los impactos ni los efectos. Entonces hay todo un espacio deliberativo, algunos han ya hablado de esto, espacio de ciencia postnormal, donde hay una multiplicidad de actores que tienen que reunirse para considerar y evaluar participativamente estos riesgos y contribuir a una gobernanza sólida del lugar de la inteligencia artificial en la sociedad moderna. Gracias, Marilina. Recojo a continuación una pregunta en el chat de parte de Fernando Ortega del Perú. Pregunta si la RICIT, Rodolfo, quizás es para vos, desarrollará indicadores específicos para medir la inteligencia artificial en América Latina, en Iberoamérica. Hola Fernando, no te veo, pero está por ahí, un gusto saludarte. Sí, es un tema súper interesante. Eso en la receta aparece con frecuencia el problema de medir tecnologías emergentes. Nos ha pasado con la biotecnología, nos ha pasado con la nanotecnología. Y la idea de medir inteligencia artificial, sí, sí, por supuesto, está en la agenda. Es algo que tenemos que discutir en las reuniones que tenemos anualmente con los países, cómo lo hacemos. Yo creo que este tipo de talleres ayudan a pensar un poco las cuestiones de cómo definimos este problema y qué aspectos nos interesa medir, para luego poder incorporar estas temáticas en los procesos de reglamento estadístico de los países. Proceso que suele ser complejo y que tiene una inercia bastante fuerte y a veces lleva tiempo hacerlo. El problema es que nos pase por arriba la inteligencia artificial en ese proceso. Me parece que es un tema súper interesante. Lo ponemos en la agenda para discutir en la red, por supuesto. Gracias. Bueno, técnicamente quedan 4 minutos. Gabriela, ¿tenés una pregunta? Estás con el micrófono apagado. Un comentario solamente muy rápido, justamente a lo que dice Rodolfo, y es que lo que yo veo desde acá es que todo tipo de medición o de prospectiva de política pública o de documento, recomendación para la política pública, etcétera, está hecho por actores que son actores extra universitarios, o sea, están actores que, bueno, no sabemos muy bien quiénes son, o financiados bueno, acá hay mucho financiamiento que viene del exterior, que tendrán incluso sus intereses, pero a mí me parece que organizaciones que tienen un gran prestigio como la RICIT o universidades como la UNTREF, o como el Centro Redes, que tienen montones de investigadores vinculados con la actividad universitaria, tienen que poner un pie ahí, porque realmente sí se ven informes que a mí me gustaría que los estuvieran haciendo otras personas. Bueno, gracias, Gabriela. Quedan 2 minutos. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Pablo.
Pablo quiere hacer algo, Sí, quiere decir algo. No lo veo. sí. Sí. Sí, no, me preocupa, digamos, las interesantísimas cifras que Rodi presentó, me preocupa, digamos, la participación de América Latina en la conjunción mundial. Nada más, eso es un tema que debería alertarnos, particularmente a nosotros los latinoamericanos. Eso. Bueno, queda un minuto. Y quizá otra cuestión que también planteó Gabriela, con esa cuestión de la clasificación que ella usó y el modo en que se plantea, al estilo de Pablo, la inteligencia artificial. Es decir, esa clasificación que presentó Gabriela es mucho más amplia que una definición más conceptual de la inteligencia artificial que Gabriela dijo, eso es muy difícil de hacer y eso no está pasando en México. Entonces quizá también haga falta plantear un esquema más amplio de presentación de qué sería la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, Sí, yo creo que queda. totalmente. Muchas gracias. Sí, Rodolfo. Rodi. Totalmente de acuerdo. Y empecé también, y en parte a lo que decíamos antes de hacer indicadores de esto, tenemos que terminar de definir qué es inteligencia artificial y por qué nos interesa, porque hoy en día es un gran paraguas de cosas, algunas que las venimos haciendo hace 50 años y otras realmente novedosas. Así que habría que, me parece que tener un consenso sobre qué estamos entendiendo por este fenómeno y cómo funcionan los procesos que nos interesa medir, ¿no? Por eso me parece importante talleres como este, a ver, esta cuestión que creo que mencionaba Gabriela, de la co-creación de conocimiento, donde está generando herramientas que no funcionan si no tenés datos, y los datos no los tiene quien genera las herramientas, es súper interesante. Me parece que ese tipo de estudios para comprender mejor esa interacción entre quién tiene los datos, quién tiene las herramientas y quién tiene la capacidad de cómputo, nos va a poder permitir pensar un poco también, no solo qué medir, sino qué políticas hacen falta para amortiguar un poco esta tendencia de ganadores y perdedores que nos puede dejar en una situación crítica a lo largo del tiempo. Así que nada más. Sí, sumaría eso de cómo fortalecer la cooperación regional, pero creo que eso puede pasar al taller de diciembre en el que vamos a presentar los resultados de este trabajo, así que puede quedar abierta la conversación, el diálogo, y lo continuamos en unos meses. Genial. Bueno, muchas gracias a todos. No sé, Marilina, que liderás el proyecto, si querés decir No, las últimas palabras. simplemente agradecer la participación, las preguntas, el interés y también avisarles que estemos todos preparados para la reunión de fin de año, donde presentaremos, entre otras cosas, los resultados del proyecto y también una ampliación de esta idea de qué es la inteligencia artificial desde el punto de vista conceptual, que es lo que Oscar y Rodolfo convocan acá a pensar y a profundizar. Así que ahí vamos a seguir también, vamos a presentar este esfuerzo de ampliar nuestra definición de esta tecnología. Solo para sumar un detalle más, me parece súper interesante eso, porque además esta iniciativa es regional. Digo, va a haber entrevistas en varios países y vamos a tratar un poco de reflejar las diferencias en el desarrollo de la vinculación en países iberoamericanos que tienen características bastante distintas muchas veces, no solo desde el desarrollo de sus sistemas científicos, sino de la organización de sus universidades y de sus entornos. Así que también agradecerles a todos la participación y que estemos atentos para seguir discutiendo estos temas que son súper candentes hoy. Gracias.